¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy les traigo un nuevo video explicándoles y diciéndoles qué fue lo que pasó con la cabeza y en qué vamos a terminar con esta reparación, ¿no? Espero que estén muy bien y pues bueno, de rápido, es un video corto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en días pasados fui a llevar la cabeza para repararla. Y pues la dejé con el señor y todo, ¿no? Me la recibió, le comenté de todos los daños que tenía. No sé si se acuerdan, igual se los muestro nuevamente para atrás. Y me dijo que sí se los podía reparar, pero que él tenía primero la duda de ver lo que era la tronada hasta qué parte llegaba. Y pues, entre las cosas que yo quería reparar, vendrían estando esas de aquí. Si alcanzan a ver, es por ejemplo esto de aquí, esto de aquí. También había señalado esta y esta, si ven, aquí ya le había trabajado un poco. Aquí está la donde se tronó. Aquí también le trabajó lo que es un poco. Esta también de aquí y esta. Y también iba a trabajar en la parte de aquí. Le iba a soldar, íbamos a maquinar y todo. Pero pues el hecho de todo eso, pues era lo sencillo, ¿no? Aquí el problema es cuando empezaron a abrir la que viene siendo donde está tronado el cilindro y empezó a revisar el soldador. Entonces la rajada se va por la parte de atrás de donde está el ducto de escape y al parecer se va por abajo del asiento de la válvula, por atrás también. Y eso pasó con este cilindro y también muy posiblemente con este, ¿no? Entonces me marca el soldador y me dice pues que la cabeza ya literalmente pues ya no sirve, ¿no? Y se preguntarán pues, qué vamos a hacer, ¿no? Ahorita les voy a mostrar más a detalle cómo es que se ve este tema. Si ven aquí el soldador, de hecho hasta le puso poquita soldadura, pero la rajada corre hasta allá abajo. Ahí se alcanza a ver un poquito. Igual aquí le empezó a trabajar por lo mismo para ver que no tuviera mayor daño, pero pues igual no se pudo hacer mucho. Aquí es como se ve cuando le da la trabajada y todo. Y si alcanzan a ver, pues aquí es el daño más feo, ¿no? Y pues básicamente la cabeza pues ya no sirvió, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que pues yo estaba pensando en una opción conseguir la cabeza, ¿no? Para hacer este trabajo, pero no le vi caso seguir invirtiendo, ¿no? A este motor. Hace tiempo que yo tengo ganas de ponerle otro motor al carrito, pero no contaba con que se me fuera a dañar tan rápido. Y pues ahorita no cuento con el dinero, ¿no? Vamos a empezar para comprar ese motor, pero una opción reparar este motor creo que ya no es viable. Yo vivo aquí en México y se me complica un poco conseguir esta cabeza. No digo que sea imposible, todo se puede, pero se me complica un poco. Yo ya regresé las piezas, me aceptaron ahí en el AutoZone para atrás lo que fue los gaskets, lo que viene siendo el anticongelante. En este caso no lo regresé porque pues igual se puede ocupar para otro carro, pero lo que es el anticongelante, el aceite, el gasket, un filtro de gasolina, filtro de aceite, regresé varias cosas y la verdad todo bien. Fue parte del dinero que gasté más o menos para hacer esta reparación. No sé si ya lo había dicho en algún video pasado, pero más o menos iba a ser la reparación. Si era el puro empaque de cabeza, iba a salir en más o menos con todo y herramientas como en 15,000 pesos, poco más tal vez. Pero pues en este caso que ya fue la cabeza y se va más allá, la verdad yo no siento viable invertirle tanto en motor, ¿no? Pues imagínense
invertirle 15 y todavía ni siquiera el motor va a quedar. Aparte de eso, no lo vi viable porque también ocupo comprar el sistema de distribución para cambiárselo todo, las guías, la cadena y demás, porque cada 150,000 hay que hacerle ese servicio, y este motor creo que se quedó a los 130, si no mal no recuerdo, tal vez un poco menos, tal vez un poco más, pero no llegó a los 150, pero pues ya no le faltaba mucho para hacer el servicio de la distribución, y pues ya no, es otra inversión aparte de eso. Y entre otras cosas que se nos reventaron y tenemos que ir buscando, ¿no? A mí me gustaría en lo personal meterle un LS, un 6.0, 6.2 o un 5.7 de una Silverado. También las que he visto que tienen buenos motores son las Yukon, que también me gustaría meterle uno de Yukon o directamente comprar una Yukon. Y ya teniendo el Yukon, pues ya bajas el motor, lo ensamblas y todo, y pues tienes ahí para quitar piezas eléctricas, sensores y demás. Pero pues igual vamos a ver si podemos comprar un carrito que tenga un V8, una camionetita, perdón, que tenga un V8, o en este caso el swap con transmisión y con las computadoras y con un arnés, ya sea simplificado o no simplificado, ya simplificarlo nosotros mismos. Pero pues primeramente tengo que ahorrar. ¿En cuánto anda un swap V8 con transmisión? Dependiendo. Si lo compras de Yonke te puede variar desde los 25, 30 hasta los 50,000 pesos, dependiendo el año del motor, bueno, del carro, del motor, de las piezas que ocupes, porque a veces te lo dan pelado, otras veces te lo dan con ciertas cosas, así que varía mucho de Yonke. También se puede comprar en ciertas páginas. Por ejemplo, los amigos de Memo de Custom Performance, ellos creo que los manejan, si no me acuerdo, creo que en 60, 70,000 pesos, y ya está refrescado lo que es el motor y la transmisión. Y hay varias opciones, ¿no? Pero pues buscar la más viable. En este caso, a mí me gustaría conseguir una camioneta, pero también me suena muy bien el comprar un motor y una transmisión refrescadas para no batallar con el tema de que les haga falta algún servicio interno o algo así. Ya vienen completamente clean para ensamblarlos, ponerlos y que empiecen a jalar. Ya veremos, principalmente por cuestiones de dinero, ¿no? No sale barato, y aparte tenemos que ver también otras cosas que hay que ir haciendo sobre la marcha, que la cardan, que soportes del motor, que simplificar el arnés del carro para que quede funcional lo que son los vidrios y todo eso, y simplificar lo que va a la bahía del motor. Y bueno, son un sinfín de cosas. Va a ser todo un proyecto. Yo voy a tratar de estar subiéndoles videos igual, pero más simples, porque por ejemplo tengo que hacer el servicio de los frenos, cambiar discos, pastillas y darle servicio a los calipers y demás. Pero pues voy a tratar de estarles subiendo un video de vez en cuando mientras vamos juntando dinero para hacer el swap. Y pues por lo pronto nos vemos pronto, claro, porque no pienso abandonar el canal mucho tiempo, y voy, pues, como les digo, voy comprando piedecitas y voy a ir actualizándoles ahí, haciéndole ciertas cosas al carro, y a ver en qué podemos ir aventajándole. Hay muchas cosas todavía que hacerle, porque tengo ahí un tema con los coilovers muy importante que tengo que arreglar. Tengo que cambiar las bases y tengo que ver si puedo hacer una adaptación en los amortiguadores de atrás, porque hay una lata que traen de que suenan, porque traen el que es como la bolita metálica, ya no trae el goma, y esa con el empedado se desgasta y fatal. Son puras fallas, son puros sonidos, son puro estar ahí dando lata, y a mí me enfadó eso y quiero dejarlo bien también por esa parte. Así que se vienen ciertos videos simples, pero que nos van a ayudar mucho a aprender, y pues a que ustedes también vean cómo solucionamos sus problemas. Pero pues espero les guste mucho el contenido, sigan viendo y pues les traigo más actualizaciones. Hasta luego.